con este tan interesante seminario, el cuarto, Transparencia y Gestión Pública. Vamos ahora a la equidad. Vamos a tratar un tema interesante, el derecho administrativo, procedimientos y recursos, ética e integridad, derechos de las personas en sus relaciones con la administración. La equidad está cuando llamamos a la moderadora, la doctora Rosalía Sosa, que es abogada, experta en Derecho Constitucional, profesora universitaria, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y según el IP, próxima vicerrectora. Con el aplauso se sabe si será o no vicerrectora. Vamos a ver. Dice Elis Fernández, aprobada. Ella va a moderar al licenciado Franklin Concepción Acosta, juez de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo y es doctrinario. El licenciado Juan Manuel Guerrero, que también es abogado y experto en Derecho Administrativo y Laboral. Y al doctor, el conocido y buen amigo Freddy Ángel Castro, politólogo, abogado, profesor universitario y ex vicedecano también de la facultad. Y es suplente, el miembro de la Junta Central Electoral. En muy buenas manos les dejo. Queremos felicitar el esfuerzo que la Alianza Dominicana contra la Corrupción hace año tras año, que nos da este rico pastel, que nos actualiza cómo anda la administración pública y particularmente de los temas que se están tocando, que fundamental es la transparencia. En este panel, pues, nos tratará el profesor y magistrado Franklin Concepción Acosta, el fundamento constitucional del derecho administrativo. Con ustedes, nuestro querido colega y profesor de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya llegamos a la parte un poco del almuerzo, pero creo que trataremos de motivar algunos tópicos para aquellos que están atentos al almuerzo, para que puedan reflexionar sobre el tema. Primero, agradecer la presentación que nos hace la maestra Rosalía Sosa, agradecer la invitación que nos hizo el buen amigo y maestro, presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, que nos invita. Creo que esta es la tercera vez que participamos. En la pasada nos excusamos, pero siempre con la gana de participar. Y en este caso, creo que lo hacemos con un tema que a mí particularmente me impacta, que es el tema del derecho administrativo visto desde la óptica constitucional. El panel abarca derecho administrativo, los procedimientos administrativos, el control jurisdiccional, pero en lo que corresponde a mi participación, analizamos el fundamento constitucional del derecho administrativo. Y yo titulo esta participación mía, fundamento constitucional del derecho administrativo, basado en el siguiente ejercicio. Hablar de constitucionalización del derecho, y sobre todo del derecho administrativo, yo digo que eso es redundar. Desde que los estados están sujetos, basados en una constitución como norma suprema, todo derecho es un derecho constitucionalizado. Es un derecho que está sujeto a esa Carta Magna. Y sobre todo, si lo hacemos en el tema del derecho administrativo. Yo tengo con este tema del fundamento constitucional una anécdota. En mi proceso de formación, en una época de formación, yo coincidí en realizar 2 programas de maestría casi al mismo tiempo, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo. Mientras realizaba la tesis de la maestría de Derecho Constitucional, iniciaba el programa de Derecho Administrativo
Y en ese proceso de investigación, en una inquietud que tuve con uno de los profesores de Derecho Constitucional, me hacía la siguiente reflexión. Él me decía, un buen constitucionalista nunca llega a ser un buen administrativista. Eso me causó un impacto que ha motivado que toda investigación que yo inicie, aquel que me conoce en algunos artículos, las obras que he publicado, el primer título es el fundamento constitucional. Porque me pasó lo mismo cuando a uno de los profesores de Derecho Administrativo yo le hacía referencia que estaba en el proceso de investigación de mi tesis en la maestría de Derecho Constitucional, me hacía la reflexión contraria. Un buen administrativista nunca llega a ser un buen constitucionalista. Eso marcó mi proceso de formación y ha hecho que en espacios como este yo trate siempre de reflexionar el fundamento constitucional del derecho administrativo. Y yo siempre recuerdo en esa lucha de querer investigar ese fundamento constitucional, en una lectura de uno de los grandes publicistas, Alan Breu Escarías, que plantea, incluso la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo trabajó un ensayo con el maestro, la base constitucional del derecho administrativo. El maestro Alan Breu plantea en una discusión histórica, que Juan Manuel Guerrero debe conocerla bien, entre cuatro grandes administrativistas. Werner planteaba Otto Mayer y planteaba ahí a George Bedel con relación a que si ciertamente estamos hablando de un derecho administrativo constitucionalizado, o como se refiere Werner, que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, a lo cual le hace frente Otto Mayer diciendo, ¿y qué pasa con la autonomía del derecho administrativo? Si decimos que el derecho administrativo lo único que hace es concretar el mandato constitucional o el derecho constitucional, estaríamos quitando autonomía al derecho administrativo. Y ahí es que se hace una reflexión, el maestro Mayer, de que el derecho constitucional pasa mientras que el derecho administrativo permanece. El derecho administrativo, dice el expresidente del Consejo de Estado de Bogotá, Colombia, Rodrigo Saavedra, el derecho constitucional es estático, el derecho administrativo es dinámico. El derecho administrativo es que va materializando ese contenido de la Constitución. Pero en ese ejercicio se agrega una posición sumamente interesante del maestro Bedel, de que no habrá una administrativización del derecho constitucional y que cuando pasamos de ese estado legal a ese estado constitucionalizado, las figuras principales del derecho administrativo se constitucionalizaron, se integraron a la Constitución, o lo que plantea Alan Breu, es una colonización del derecho administrativo al derecho constitucional, de que esas figuras que primero pertenecieron, que son originarias del derecho administrativo, se incorporaron como parte fundamental del derecho constitucional. Y yo siempre hago referencia que desde el constituyente originario, 1844, aquí se instauraron las bases necesarias para iniciar un derecho administrativo en la República Dominicana, que se reflejaron con mayor intensidad en la reforma constitucional del año 2010. O sea, con esto le estoy diciendo que la incorporación a las constituciones, las figuras principales del derecho administrativo no han sido diferentes en el ordenamiento interno de la República Dominicana.
Y rápidamente lo ubico a todos ustedes en el título 4 de la Constitución, donde se destina un acápite a figuras exclusivas del derecho administrativo ya incorporada a la Constitución. El título que refiere a la administración pública. Si ustedes acuden al artículo 138 de la Constitución, se darán cuenta que los principios de la actuación de la administración pública, principios que son originarios del derecho administrativo, se incorporan como parte de la Constitución. Y habla del principio, tema que atañe al seminario del día de hoy, a la transparencia, a la eficacia, a la objetividad, a la igualdad de la actuación de la administración pública, que son principios que encausan la actividad administrativa. Pero ese mismo artículo, en la parte final, dice que la administración actúa con un sometimiento pleno al ordenamiento. La administración está sujeta a un bloque normativo. Y yo siempre recuerdo que cuando vamos a la historia del derecho administrativo, siempre se enfatiza de que una de las columnas esenciales del surgimiento del derecho administrativo es el principio de legalidad. Este principio de legalidad que se incorpora en la Constitución en el año 2010, en la Constitución Dominicana, en la parte final del artículo 138, evoluciona a lo que hoy se conoce como el principio de juridicidad. ¿Por qué? Porque no solamente se abre paso a una vinculación positiva a la ley en sentido estricto, sino a un bloque normativo integrado por la Constitución, integrado por los tratados, integrado por las leyes tanto ordinarias como leyes orgánicas, los principios generales del derecho, principios específicos del derecho administrativo, y crean un bloque que se integran como ese bloque normativo. Ahí mismo en ese título de la Constitución se incorporan figuras como el Estatuto de la Función Pública, que habla de servidores públicos sujetos a la ética, sujeto a la transparencia, sujeto a la profesionalización en la actividad que realizan, que eso va a llevar a que la administración pública, su cuerpo, su equipo de servidores, apuesten a una administración eficiente, a una administración eficaz. Pero también figuras que se incorporan a la Constitución, que son originarias del derecho administrativo, encontramos la lucha contra la corrupción, artículo 146 de la Constitución, que habla de la proscripción de la corrupción en la actividad administrativa, a los fines de que haya transparencia en la actividad que realizan los servidores públicos, a los fines de que haya transparencia en el fin que persigue la función administrativa. Pero no solamente se conforma con incorporar posibles sanciones a lo que sería la actividad, la función administrativa, sino que también establece la figura de la responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patrimonial que, aunque la ley 4108 ya había establecido la posibilidad de una responsabilidad patrimonial del servidor público, aquí es que se constitucionaliza que esta responsabilidad no sea exclusiva de la persona moral, de la ficción, de la persona jurídica, de la administración, sino que también el servidor, el agente público, el que mueve la actividad administrativa, pase a ser responsable. O sea, que en busca de esa transparencia se establecieron principios, se establecieron los parámetros de una administración que vaya con una finalidad de transparencia y que si no cumple con esa transparencia, entonces puede ser sancionada tanto penalmente como en su patrimonio. Con esto le quiero decir que la figura del fundamento constitucional en lo que sería la Constitución Dominicana
sí se encuentra arraigada. Ahora, constitucionalización del derecho administrativo, estaríamos hablando o estaríamos redundando en la figura, porque el derecho constitucional es la que limita la aplicación y la producción del derecho administrativo y de todas las áreas del derecho. Con esto le quiero decir que estas instituciones que hoy se pregonan en la Constitución son originarias de lo que fue aquel Estado legal, aquel Estado sometido a la legalidad, y que hoy encuentran un fundamento constitucional en busca de transparencia y en busca de cumplir con los objetivos de la administración pública como fin de todos nosotros que somos los destinatarios de la actividad administrativa. Le agradezco de nuevo la oportunidad de expresar estas ideas y lo someto a sus diferentes interrogantes. Gracias, maestra. Muchas gracias. A continuación, el maestro Juan Manuel Guerrero nos va a tratar los derechos de las personas y su relación con el derecho administrativo. Sí, adelante, profesor. Sí, muy buenas tardes ya. Agradeciendo siempre a DOCO en la persona del doctor Julio César de la Rosa, un compueblano muy querido, un colega de mis afectos más sentidos, y a la próxima vicerrectora de la Universidad Autónoma, la también muy querida Rosalía Sosa. Nos unen vínculos afectivos de hace muchísimo tiempo. A mis compañeros panelistas también, por la oportunidad de compartir con ellos su conocimiento curtido alrededor de los estudios hace muchísimo tiempo y a pesar de su poca edad. En mi caso, el anuncio que traigo es la expansión del derecho público a través de una ley de procedimiento administrativo. La verdad que siempre nos cuestionamos cómo hemos podido apuntalar la calidad democrática en la República Dominicana, que más allá de sus carencias y de sus falencias, ha experimentado adelantos que, si bien no son copernicanos, son bastante aceptables dentro de la región. Y eso a pesar de que, desgraciadamente, hemos vivido de espaldas al derecho público si pensamos que es a partir del 2013 que nos damos por vez primera una ley de procedimiento administrativo. No es una ley que discurre en el seno del Poder Judicial, en el seno del Tribunal, sino una ley que gobierna la actividad completa de las administraciones públicas. Es decir, que hasta el 2013 no sabíamos de manera eficiente cómo se dictaba un acto, el alcance de ese acto administrativo, sus efectos, los vicios que podía contener, el modo de su subsanación y todo el control administrativo, al menos de forma sistemática. Debo reconocer que había fuentes dispersas que relacionaban a procedimientos específicos, sobre todo en materia de leyes sectoriales, pero con carácter general, el gobierno de toda esa actividad que discurre en el seno de la administración pública no existía. Es un milagro que hayamos podido apuntalar la democracia sin un juicio efectivo de la actividad administrativa toda ella. Sin embargo, a partir del 2013 tenemos una ley que, en adición a ser la ley de procedimiento administrativo, llamada en el régimen español la ley de bases o la ley general de procedimiento administrativo, en la República Dominicana adquiere la característica de una verdadera carta de derechos alrededor de eso que se piensa que deben ser las prerrogativas mínimas con que cuenta la ciudadanía en la relación que tiene con la administración. Y si pensamos que esa administración es la predadora natural de los derechos individuales de las personas, en su perspectiva fundamental, pero también en perspectiva de menor rango, tenemos que decir que era imprescindible para mejorar la calidad democrática el que tuviéramos trazos de control, tuviéramos trazo de establecimiento de modos de enjuiciar, de encarar ya en sede administrativa, ya en sede jurisdiccional, a ese leviatán, como se llamó en algún momento en la filosofía hobbesiana, o como decía Octavio Paz, ese ogro filantrópico que no todas las veces es lo filantrópico que querríamos,
más allá de que de vez en vez son los propios particulares los que depredan los derechos fundamentales de los individuos, a lo que contesta la doctrina alemana con la técnica del Trivikumtrecht o de la eficacia horizontal del derecho fundamental, justo es reconocer que en el 90% de las ocasiones es la propia administración la predadora natural de esos derechos de los individuos. De modo y manera que hoy día contamos con una carta de ciudadanía, tenemos hoy día una lista efectiva de derechos y de principios de actuación administrativa que son un valladar a la actuación antijurídica y arbitraria de la administración, pero son sobre todo un espacio en donde el individuo se empodera y puede someter a la administración a legalidad. Cuando violenta esos derechos individuales, pero también cuando actúa fuera de los márgenes de la transparencia, cuando no es eficaz, cuando no es objetiva, articulamos con esta ley entonces el modo de que un tribunal que es creado en el año 2007, porque antes del 2007 ustedes sabían que no teníamos un tribunal para articular todas estas relaciones que se producen a lo interno del derecho público, sino que era la Cámara de Cuentas, que era en ese momento, al menos como Tribunal Superior Administrativo, una verdadera Cámara de Cuentos. De modo y manera que es hoy día, a partir del 2013, donde esa es una regla efectiva, la existencia de estos mecanismos articulados para la defensa de los intereses de todos. Por último, concluyo con que el acto administrativo, por su propia identidad, es un acto autoejecutivo y autoejecutable, y eso, una deducción lógica de la presunción previa de la legalidad de toda actuación de la administración, de toda actuación del Estado. Eso significa que la administración, cuando se maneja con el particular, en cualquier perspectiva ciudadana, imaginémoslo, por ejemplo, como un contribuyente cuando tributa, la administración se comporta con él, frente a él, como una verdadera bomba de neutrones, porque su actividad se va a presumir autoejecutiva y autoejecutable en su propia identidad. De tal manera que el derecho administrativo ha tenido que, en paralelo, más allá de ser el derecho que articula el poder, ser el derecho que articula esos derechos de los individuos y entonces crea los mecanismos de articular los controles efectivos por los que controlamos al Leviatán. Me parece que eventos como este, hacen lo que los escandinavos y los países nórdicos han logrado hace mucho tiempo, y es que la transparencia es sobre todo la consecuencia no de la calidad de las instituciones, no de la eficacia de las instituciones, sino del apoderamiento del ciudadano, del empoderamiento del ciudadano y de la presión social a manejar los fondos públicos con eficacia, con transparencia y con base a los principios complementarios de la actuación administrativa que por fortuna nosotros hemos integrado a nuestro ordenamiento jurídico a partir del 2013. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. A continuación, el maestro Freddy Ángel Castro, que nos tratará el tema de ética e integridad. Bueno, muy buenas tardes, casi ya. Qué bueno que en esta jornada a Juan Manuel y a mí no nos toca hacer el cortocircuito del mediodía que siempre hacemos por el tema del cansancio que muchas veces genera en el seminario. Quiero agradecer a Julio César de la Rosa, que ya me ha hecho prácticamente socio fundante del seminario porque siempre estaba aquí. Agradecer la presencia de nuestro presidente Román Andrés Jaque Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, que se ha integrado con nosotros en este panel, a la moderadora del panel, a Rosalía Sousa, una persona con calidad y méritos propios
y que esperamos que prontamente se pueda empoderar hacia propuestas de innovación y cambio en la extensión y entender que la extensión no es solamente la conmemoración del depositario del ramo de flores en el día de las celebraciones. Cuando me toca hablar de este tema de ética y administración pública, entonces yo tengo que darle un giro un poco difícil a la temática de los antecesores, que son dos expertos en el día a día de la jornada. El maestro Juan Manuel, referente, Franklin Concepción también es un referente. Entonces muchas veces el problema mío es hacer como un diálogo desde la administración pública, la ética y la filosofía. Y qué bueno que en esta etapa, en este momento, yo tengo un mayor sosiego, un mayor descanso, que repito, no me genera la carga de despertar el público. Y es por lo siguiente. Yo creo que hablar de ética y administración pública, que en esencia es hablar de filosofía, siempre tenemos que hacer esa referencia a lo clásico, al pensamiento de lo clásico, como es el pensamiento aristotélico en esa construcción del ser de la segunda naturaleza. Sabemos que no nacemos éticos ni antiéticos. Nacemos arrojados. Tal vez ese concepto de arrojados, recuperado de un visionario de la filosofía y de la ética como Martin Heidegger, quien plantea que el ser humano está arrojado en esa naturaleza, en esa primera naturaleza, y que propiamente asumiendo los insumos que nos guían, que nos forman en el carácter hacia esa segunda naturaleza, entonces nosotros estamos en condiciones de definir nuestro modelo de vida. Sin embargo, mirando y pensando en Sabater, que de alguna manera en el refrendario histórico con Aristóteles y su Ética Nicómaco, Sabater plantea en Ética para Amador un tema trascendente y profundamente humano, y nos acerca un poco a nuestros días y no habla de esa banalidad de la intelectualidad en esa exposición sobre la base de limitar el mundo sobre las redes. Y probablemente ese no es el problema esencial de la condición humana hoy. Probablemente el problema esencial de la condición humana está en sus ancestros, está en esa necesaria fortaleza del rearme ético de que nos habla Adela Cortín para lograr las transiciones éticas. Y en ese imperdonable espacio que ya disputo con mi esposa, a eso de las 12 de la noche, para un tema diferente, veía toda una parte de ese proceso de la composición de la gran nación norteamericana, y en los pensadores de la Constitución para el Estado de Plymouth, en una visión filosófica política nos adentramos y pensamos muchas veces por qué la gran nación de los Estados Unidos se ha podido desarrollar y se ha podido construir. Y cuando uno mira esa base filosófica del puritanismo religioso protestante, cuando uno observa la visión filosófica de Locke o la presencia
de pensadores como Rousseau, y en esa diversidad de esa construcción probablemente uno encuentra respuesta a la existencia de ese ser. Y es que en algún momento de nuestras vidas y algún momento de nuestra condición humana, no solamente tenemos que pensarnos en el ser social en la sociedad, sino tenemos que pensarnos desde el punto de vista de la misión histórica. Probablemente tenemos que pensarnos desde un Duarte, de ese Duarte de rendición de cuentas y transparencia, que aquí se ha hablado en la mañana de hoy. Pero tenemos que pensar en el Duarte visionario, idealista de la República. Porque nuestra realidad existencial es una realidad determinada básicamente por lo material. Por lo material del ser. Pero en realidad es nuestra propia existencia la que nos conduce a desarrollar esa condición humana que no solamente impacta en la administración pública, sino que impacta en nuestras sociedades. Si yo hago una pregunta un poco difícil, pudiera ahora mismo estremecer sus corazones. Y sería la siguiente. ¿Cuánto pensamos esta mañana cuando salimos de nuestra casa que esta salida podía ser nuestro último no regreso? No una reflexión mía, es exactamente una de las grandes preguntas que se hace Martin Heidegger en Ser y Tiempo. O sea, nosotros siempre estamos refrendados a la vida de los otros, pero no a nosotros. Y eso entonces nos hace apartar un poco de esa realidad existencial, de esta condición del ser, de la cual todos estamos impregnados y todos estamos arrojados. Y si entre nuestras infinitas posibilidades está terminar hoy, entonces también entre nuestras infinitas posibilidades está ¿por qué no ser mejor? ¿Por qué no ser ético hoy? ¿Por qué pensar que lo ético es un proyecto a futuro y no un proyecto existencial del ser? Giorgio Agamben es un filósofo, un político italiano. Él es rico, él no trabaja, él no tiene compromisos con corporaciones, con grupos. Y él tiene una gran obra que se llama La vida desnuda. Y entonces él dice que nosotros hemos, como sociedad, quedado atrapados en la bipolaridad. Y yo, que vivo en la provincia y tengo que cruzar a una hora adecuada hacia la oficina, me he tenido que entremeter por los callejones. Y me ha impactado mucho lo siguiente, que en ese barrio de San Carlos,
que tiene 70 o 70, 80 años, cruzando por ahí para romper los tapones, yo a veces me pongo a ver la vida de la gente. Y esa gente tiene 70 años en ese espacio social, sin reivindicación. Y a eso es que se refiere Giorgio Agamben, la vida desnuda. Cómo es la vida sencilla de la gente. Cómo es la vida sencilla que se distancia muchas veces de nosotros. Yo pienso que en el país hay una sequía intelectual, que en el país hay una sequía de los formantes y que estamos en ese dark side, en ese ser ahí del que nos dice Heisenberg, porque yo referenciaba en mi memoria y decía, pero ¿quiénes están trabajando en la construcción colectiva de esa formación? Entonces veo a DOCO que años tras años nos convoca, veo al Tribunal Constitucional que nos convoca, y quiero decir que ahora en la Junta Central Electoral, el presidente, y no porque está aquí, porque ya yo se lo había preguntado a Felipe, le había preguntado a Felipe el dato, nosotros tenemos un programa de impacto hacia 17,000, 18,000 personas de sensibilización. Entonces yo creo que las universidades están quedando a deber bastante. No hay ese background desde el punto de vista del aporte al desarrollo de esa condición humana. Otra gran reflexión de la condición humana y la miseria de la vida nos la demostró la pandemia. La pandemia demostró primero lo frágil de la condición humana, de la condición de nuestra existencia. Y una gran pensadora, Hannah Arendt, nos decía, yo nací alemán, yo no soy alemana, yo me nacionalicé norteamericana, yo no soy norteamericana, yo escribí para la clase obrera, yo no soy obrera, yo soy un compromiso esencial con la ética y la verdad. En una de sus grandes obras, La condición humana y la reflexión sobre la existencia de esa condición humana. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas han perdido la oportunidad al desarrollo? Un minuto. Cuando paran los filósofos, hay que pararlo. Pero yo quiero decir lo siguiente. Ser ético es una condición de vida. Y en la administración pública es una condición esencial. Nosotros, de alguna manera, somos los administradores de los pocos recursos que tiene el pueblo dominicano para lograr y alcanzar su desarrollo. Es muy triste ver esa vida desnuda de los barrios cuando nosotros, por tema de transparencia, de institucionalidad, de focalización de los recursos, todavía no podemos dar un salto
a una condición de calidad en nuestra existencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, tendrán un turno de 2 minutos cada uno, tomando en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la ética y la integridad? ¿Las comisiones de ética han sido efectivas? Ahora que la Dirección de Ética e Integridad le cambió el nombre de Comisión de Ética a Comisión de Integridad. Otra pregunta es, la ciudadanía está, me supongo que es para Juan Manuel, ¿está sensibilizada de los derechos y prerrogativas que le da la Ley 107-13? Otra pregunta, no sé si mi maestro Franklin la podrá contestar. ¿Cuáles han sido los obstáculos de no contar con sedes jurisdiccionales administrativas en los demás departamentos judiciales? A continuación, esperamos sus respuestas. Saludos de nuevo. Con relación al último tópico, que es con las creaciones de los tribunales de primera instancia, y sobre todo los tribunales de primera instancia a nivel departamental. A finales del año pasado, el presidente de la República designó una comisión a los fines de que se redactara una ley que estableciera las competencias de estos tribunales. ¿Por qué? Porque la inquietud siempre está, tomando en cuenta el mandato constitucional, artículo 164 de la Constitución, que es otro precepto de que se constitucionaliza la jurisdicción contenciosa, o se consagra en la Constitución la jurisdicción contenciosa, se establecen las creaciones de estos tribunales. Ahora, el constituyente, la Asamblea Revisora en el año 2010, el momento que establece la posibilidad de creación o la creación de estos tribunales de primera instancia como tribunales superiores administrativos desde la óptica regionales, por lo menos, viendo la visión de los tribunales de tierra, deja una reserva legal. O sea, la habilitación de esos tribunales están sujetos a que en algún momento, lo correcto era que fueran en las legislaciones posteriores a la reforma constitucional del 2010, a la legislatura siguiente, estos proyectos estuvieran preparados, se presentaran y se discutieran los proyectos de la jurisdicción contenciosa. Esa ley no ha llegado. Este año sí se presentó, y yo siempre le digo, un borrador de lo que sería un proyecto de ley a los fines de que en el Congreso se discuta la aprobación de esta ley, que no solamente trataría las creaciones de los tribunales de primera instancia, sino la distribución, la competencia, temas de legitimidad para acudir a la jurisdicción, los procedimientos internos de estos tribunales. Y ahí es que se abre la instauración de estos tribunales. Claro, esto es una posibilidad de acceso a la justicia. El hecho de que estén en los diferentes departamentos judiciales, tendríamos un juez contencioso al abrir la puerta. Sin embargo, desde el 2007, aunque sea mínimamente, se acercó la justicia contenciosa, dándole esa competencia de los conflictos de los ayuntamientos y los municipios a las cámaras civiles en atribuciones contenciosas administrativas municipales. Si falta la ley, el día que se apruebe la ley, el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial tendrá que habilitar lo que serían estos tribunales, y ahí se abre lo que sería el acceso a la justicia. Mientras no se apruebe la ley, no hay oportunidad de que estos tribunales entren en funcionamiento. Yo creo que me toca contestar si la ciudadanía se ha empoderado de la Ley 107-13 de procedimiento administrativo y sobre todo de derechos de las personas en su relación con la administración. La respuesta es indudablemente negativa. Me parece que el constructo social que es la ley pasa por un tamiz cultural. Eso es necesario que se divulgue de manera suficiente y de que los planetas se alineen al mismo tiempo. Por ejemplo, las propias instituciones, yo recuerdo
el caso que vi, que alguien me presentó, que pedía la reposición de un plazo frente a la Cámara de Cuentas, y la Cámara de Cuentas le contestaba que en su ley orgánica no se contemplaba la extensión de un plazo determinado. Es decir, estaban leyendo su propio régimen jurídico y no saben o no sabían que tenían que leer su ley sectorial al abrigo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y eso, piénsese que se trata de gente calificada, profesional, que ha participado en concurso, que le dejamos a los hijos y a las hijas de Machepa. De manera que falta muchísimo todavía por divulgar sobre estos derechos de las personas. Pienso que hay una jurisdicción entera, completa y con énfasis en la jurisdicción contenciosa administrativa hiperconservadora, y eso también no ayuda mucho, es decir, siempre acomodando que la administración no caiga en default, y entonces hace falta que haya una judicatura más comprometida con los derechos individuales. Muchas gracias. Sobre ética e integridad, Aristóteles decía de las virtudes que deben adornar al ser humano. Y él decía sencillamente lo siguiente: tenemos que entender que la ética abarca el concepto de integridad y lo sobrepasa. Ahora, esa construcción de integridad está asociada a las virtudes del ser humano. Y él nos dice, a veces recibiendo regalos, nos dice Aristóteles, recibiendo regalos, asumimos nostalgia, descontento y conflicto para el alma. Y entonces eso se puede traducir en que los seres humanos tenemos una conciencia. Usted en su recto proceder sabe cuándo está actuando correcta o incorrectamente. Y eso usted lo puede asociar, lo puede tipificar a la integridad. En la República Dominicana, el problema de la ética y nuestra descapitalización está asociado a la falla del sistema educativo. Los sistemas educativos no están respondiendo, no están formando en esos valores primarios. Ni el sistema educativo, ni las universidades. Entonces, aquí hay un problema del producto final que nosotros construimos. Es decir, como dice el maestro, el tema de vincular la ética a las virtudes humanas, pero tenemos que trabajarla día a día, repasar que tenemos un código de ético, aquí que tenemos servidores públicos. Los del Poder Judicial existe el Código de Comportamiento Ético, la Defensa Pública tiene su código, también tiene su código el Ministerio Público, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene su Código de Ética. Y es la única institución del país que define el conflicto de interés, que es un tema muy importante porque a veces no es ni ético, es un conflicto de interés para tomar una decisión. Por ejemplo, yo que soy docente, aquí todos somos docentes, nuestros hijos no pueden ser nuestros alumnos, es obvio, y así lo dice el código de nuestra universidad. ¿Por qué? Porque tiene que haber un conflicto de interés, es mi hijo, es cercano con respecto, y hay un principio importantísimo constitucional que es el principio de igualdad, de acceso y de tratamiento. Bueno, eso es algo que quería adicionar a mis queridos maestros. El profesor Franklin Concepción nos dio una cátedra de lo que es la constitucionalización del derecho administrativo, repasando
todas las categorías o las figuras o los conceptos que tiene nuestra Constitución vinculado al derecho administrativo, desde la proscripción de la corrupción, la profesionalización de la administración pública o el estatuto de la función pública, y hizo un repaso también de los principios del derecho administrativo con los principios que regula tanto el estatuto de la función pública así como también la administración pública. Y nos recuerda que todo accionar tiene que tener un análisis constitucional en favor del artículo 6, que dice que es nulo de pleno derecho toda norma, regla o acto contrario a nuestra Constitución. Con pasión, Juan Manuel Guerrero defiende ese Código Ciudadano, que es la Ley 107, y les asigna varias denominaciones: Código Ciudadano, Código de Ciudadanía, y es importante entender de que él, con la última pregunta, confirma la necesaria divulgación de esa ley. Yo sé que los tribunales tendrán más casos, pero no solamente con los ciudadanos, sino también con los servidores públicos que son sujetos de derecho. No hay que esperar tener un conflicto para que se cumplan nuestras leyes, la función pública, la de administración pública, la regularización salarial y, por qué no decirlo, la Constitución y todas las decisiones del Tribunal Constitucional, como por ejemplo la famosa sentencia del derecho fundamental a tener un buen gobierno. Y me gustó algo su frase, maestro, que dice que el derecho administrativo articula el poder, articula los derechos de las personas y controla, a usted le gusta mucho ese término, al leviatán. El maestro Freddy Ángel Castro nos dio una cátedra de los clásicos. Comenzó con los clásicos y nos trajo a los clásicos contemporáneos, dando un viaje sobre la visión de ellos, sobre la ética, la virtud, el comportamiento, los valores humanos, y habla de que tenemos que retomar, ¿verdad?, los principios fundamentales, los valores, en las escuelas, pero también en la familia, en las universidades, porque ciertamente la ética gubernamental se tiene que aprender a partir de nuestras normas. No tenemos servidor público, nosotros somos servidores públicos porque somos servidores universitarios. No tenemos libre albedrío. Lo que tenemos que cumplir y hacer cumplir los preceptos de comportamiento de los cuales estamos obligados. Muchas gracias a Doco, muchas gracias a Juan Manuel, a Freddy Ángel y a Franklin, y a ustedes también por la atención.